Gabón, muy buenas noches de nuevo. Otros 15 días más en estado de alarma lo ha anunciado hoy el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un encuentro telemático con todos los presidentes autonómicos. Desde Euskadi ha participado el lehendakari Iñigo Urkullu, que nos acompaña esta noche en el plató de Euskal Telebista. Una entrevista que pueden seguir en directo aquí en ETV2, también en eitv.eus y también en la lengua de signos en ETV Lau. Lehendakari Gabón. Gabón, bye. ¿Hasta qué punto está usted preocupado por lo que está pasando y también, sobre todo, por lo que puede pasar, por lo que nos espera? Pues yo creo que como todos, ¿no? Estoy preocupado y como también ustedes, y yo creo que toda la ciudadanía vasca está preocupada. Hoy contamos con una certeza. Hace una semana quizá era una duda la que pudiera existir en el conjunto de la sociedad vasca, pero hoy ya es una certeza y ante esa certeza hay, yo creo, que un compromiso colectivo que hay que aplaudir y que hay que reconocer. Estoy preocupado como cualquiera de los responsables políticos, institucionales o responsables que sea en cualquier ámbito de la sociedad en intentar hacer lo que mejor podamos para hacer frente a esta pandemia y para intentar también, con las medidas que venimos adoptando, controlar la expansión del coronavirus. Estoy preocupado y ocupado. Estamos todos los días, todos los minutos del día dedicados a esta cuestión. Todos los departamentos del Gobierno y particularmente desde lo que es el Departamento de Salud, el Departamento de Seguridad, que hemos conformado también con el Departamento de Gobernanza Pública, el Consejo Asesor, la base del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil del AVI. Ahora iremos parte por parte, medida por medida, porque efectivamente tenemos que ver las medidas sanitarias, las económicas, las relaciones con el Gobierno, pero quizá lo que más preocupa a todos, lo que ahora mismo tenemos todos en la cabeza es esto: ¿hasta cuándo? ¿Cuándo esa curva de la que estamos todo el día pendientes, que hoy nos deja 2.000 contagios en Euskadi, que nos deja casi un centenar de fallecidos en Euskadi, esa curva que no para de bajar? ¿Cuándo va a empezar a bajar esa curva? No sé si manejan algún tipo de previsión, si ustedes más o menos tienen en la cabeza, en las previsiones, si puede ser la semana que viene, si se atreven a ponerle alguna fecha. Bueno, desde hace unos días yo vengo diciendo que lo peor está por llegar, y esto no es alarmismo. Nosotros hemos adoptado decisiones ya semanas atrás por las que se nos criticaba por un supuesto alarmismo. Nosotros queremos ser transparentes, ser veraces también con la información que ofrecemos y hacer ver a la sociedad vasca que está por llegar todavía a lo que es una situación peor que la que hasta ahora desgraciadamente estamos viviendo y estamos soportando y a la que estamos haciendo frente. Es muy difícil predecir. Yo no creo que es bueno tampoco hacer cábalas o conjeturas sobre fechas. Fíjese que yo el día 10 de marzo mantenía una reunión con los directores de los medios de comunicación en Euskadi y advertía que no sabíamos si la última semana de marzo, la primera semana del mes de abril, podría ser la semana del pico de esta afección del coronavirus. Creemos, por los datos de modelización matemática con los que estamos trabajando, y hay mucho trabajo de equipos científicos también, de matemáticos, que están trabajando en la modelización de lo que pueda ser la curva ascendente, cuando pueda llegar a ser una curva que se ensancha y comienza a bajar. Creemos que eso se dará en el mes de abril. Pero para eso lo importante creo que es que cumplamos con las recomendaciones, que cumplamos con los consejos, basados también en lo que son las directrices de las personas técnicas expertas en lo que es el ámbito sanitario. Cumplir con las recomendaciones es ganar. En la medida en que todas y todos cumplamos con todas las recomendaciones, estaremos ayudando para que la curva esa ascendente o la pendiente que hoy es pueda ser una curva que se vaya ensanchando y ojalá que más pronto que tarde empiece a bajar. Empiece a bajar cuanto antes, pero usted nos lo dice y yo creo que se lo tenemos que decir a la sociedad claramente. Además, falta lo peor. En ese escenario de lo peor, ¿baraja el colapso de los hospitales vascos? No, estamos en este momento con una preocupación además de ampliar la capacidad hospitalaria en Euskadi. Por poner un dato, estamos en este momento en el Hospital Universitario de Araba, en Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz, con la posibilidad de dedicar 5 plantas del edificio de consultas externas de Txagorritxu
del edificio de consultas externas de Txagorritxu, dedicar 5 plazas a lo que es la capacidad hospitalaria. Estamos en una reordenación de todo lo que es los hospitales, los centros sanitarios de referencia. Estamos también en lo que es la colaboración público-privada, en la medida en que estamos en comunicación y disponiendo también de las clínicas que son privadas o que son concertadas, algo que es habitual también cuando las epidemias de gripe superan todavía lo que es la capacidad de atención por parte de la red pública, pero en este caso estamos trabajando ya con las clínicas privadas, con las clínicas concertadas. Estamos trabajando también en la identificación de otros recursos. Tenemos identificados un recurso por territorio, como mínimo, un recurso por territorio para ampliar lo que es la capacidad hospitalaria, que en estos momentos... ¿Qué tipo de recursos? ¿Qué tipo de recursos quiere? Pues mire, por ejemplo, estamos en el caso de Vizcaya. Estaríamos atendiendo con lo que es una disposición que la Fundación BBK ha hecho con respecto a las instalaciones que tiene en su carrita. Por ejemplo, es uno de los ejemplos que en Vizcaya también podríamos poner, o en Guipúzcoa con la clínica Quirón, que está cerrada y, sin embargo, está también a disposición. En Araba también estamos con otras infraestructuras también disponibles, pero, insisto, estamos habilitando lo que es el edificio de consultas externas de Txagorritxu, por si fuera necesario, 5 plantas de ese edificio. Estamos, insisto, con clínicas privadas, concertadas, estamos con otro tipo también de infraestructuras, hoteles que se nos han ofrecido también para dedicarlos a lo que es una atención desde ese concepto de sistema hospitalario. Bueno, yo creo que tenemos capacidad en estos momentos, además con la reorganización interna a la que estamos procediendo en todas las infraestructuras de la red vasca pública del sistema de Osakidetza. O sea que podríamos ver hoteles reconvertidos en hospitales en Euskadi. Bueno, no sabemos cuál es la situación que se nos pueda presentar. En este momento nosotros estamos en condiciones de que desde lo que es la red hospitalaria en sí, tanto pública como también privada concertada, estamos trabajando con la posibilidad de atender todos los casos que se nos presenten. Esta es nuestra dedicación en este momento, la ampliación de la capacidad hospitalaria. Creemos que estamos en disposición de asegurar que va a haber una cobertura de lo que es la posibilidad de hospitales para la ciudadanía en su caso. Y material sanitario es desde luego una de las preocupaciones, lo decía hoy usted precisamente además en esa conferencia de presidentes en la que ha participado. El problema del material sanitario está ahí. ¿Cómo le puede hacer frente el gobierno vasco? Con la ayuda en este caso del gobierno español, ¿están satisfechos con lo que desde el gobierno español está llegando a Euskadi en esta materia? Mire, antes me he referido a lo que es la capacidad hospitalaria y, sin embargo, nuestra preocupación es en un doble sentido, y es el material sanitario y es el personal sanitario. Es la doble preocupación que nosotros tenemos en este momento. El material sanitario y el personal sanitario es una preocupación común en todo el Estado, Y nosotros tenemos también esa preocupación, pero le puedo decir que el día 7 de marzo yo hablaba con el ministro de Sanidad y con el presidente del Gobierno español. En aquel momento, tanto el ministro de Sanidad como el presidente del Gobierno español me pedían que el material del que dispusiéramos lo pusiéramos también a disposición, valga la redundancia, de otras comunidades autónomas que lo necesitaran. Así lo hicimos, porque esto va de solidaridad, esto va de colaboración, y es en ese propósito en el que estamos también desde lo que es la responsabilidad de Osakidetza, del Departamento de Salud y del Gobierno vasco. Nosotros hemos comprado material, por ejemplo, 400.000 mascarillas. ¿Cuándo van a llegar esas mascarillas? Estas están compradas ya. En la próxima semana esperamos recibir también 1 millón más de mascarillas. Estamos fabricando nuestro propio material. Por ejemplo, ayer en el hospital de Urduliz se han testeado y hemos puesto a disposición también de alguna otra comunidad autónoma, esta misma tarde también, el patrón de lo que ayer hemos testeado en el hospital de Urduliz de viseras para protección también. Estamos preocupados por lo que es el material sanitario para el personal sanitario, pero también para el personal sociosanitario de las residencias de personas mayores, para el personal que trabaja con ámbitos de riesgo, personal de servicios de base en clave de riesgo,
y estamos preocupados por el personal sanitario. Yo tengo que agradecer también la disposición que muchos médicos, muchas médicas jubiladas ya han hecho también para ponerse a disposición. Estamos contando con ello de la misma manera que estamos contando con los jóvenes en formación MIR. Esto también lo hemos planteado a nivel de Estado español y es algo que está sucediendo en el conjunto del Estado. Estamos ahora mismo en la acreditación administrativa para que los jóvenes en formación MIR, a quienes agradezco también su gesto de disposición a la colaboración, puedan reforzar lo que son las plantillas de los profesionales sanitarios que en estos momentos están viendo también una situación comprometida. Porque hoy veíamos el dato que en el Estado el 12% de los contagios son personal sanitario. En Italia hemos visto muchos fallecimientos y aquí en Euskadi esta semana conocíamos el fallecimiento de una enfermera en Galdakao. Sí. Ahora mismo nos estarán viendo seguro muchos sanitarios. ¿Qué mensaje les lanza a ellos? Su protección es fundamental para que nos protejan a los demás. Bueno, desde el primer momento lo estoy intentando transmitir. Es de una manera empática con todo el profesional sanitario y sociosanitario, con el profesional que también en otros servicios básicos críticos está prestando su labor. Desde esa visión empática yo quiero transmitirles mi agradecimiento, el agradecimiento de las instituciones vascas en general, el agradecimiento de la sociedad vasca. El otro día me reunía también con la dirección de todos los servicios que existen en un hospital, como es el Hospital de Galdakao, y les transmitía a todos ellos que hicieran extensiva mi agradecimiento y mi reconocimiento, porque somos conscientes de la presión que están soportando, de la situación que están afrontando. En ese sentido, yo creo que es necesario que también ellos sepan que nos sumamos al clamor que todos los días a las 8 de la tarde hay en las calles, desde las ventanas, desde los balcones, aplaudiendo, cantando, animándoles, reconociéndoles su labor, siendo conscientes de lo que es el esfuerzo en el que están, insisto, no solamente los profesionales sanitarios, sino también los socios sanitarios, los personales de las residencias, de los lugares en los que hay que atender a personas discapacitadas, etcétera, del personal que tiene que atender también en domicilio a las personas dependientes, del personal que está haciendo servicio en ámbitos críticos de la ciudadanía. Yo creo que es absolutamente necesario, y al personal sanitario, pues que nuestra obligación es intentar dotarles de recursos, y es en ello en lo que estamos. Y ha mencionado varias veces ya las residencias que están viviendo una situación muy difícil, algunas concretas de ellas, con contagios, con un alto número de contagios en muchas residencias vascas. ¿Qué mensaje lanza a estos trabajadores de las residencias y, por supuesto, a las personas que están viviendo en ellas? ¿Están protegidas ahora mismo las residencias de Euskadi? Estamos en ello. Los centros sociosanitarios dependen de otras instituciones que no es el Gobierno vasco, pero existe un Consejo Sociosanitario que lidera también el Gobierno vasco junto con las diputaciones forales y los ayuntamientos, y en ese planteamiento de necesidad de cobertura también para el personal sociosanitario tienen para nosotros una prioridad. Dentro de lo que es la distribución del material necesario están los centros sociosanitarios, las residencias de personas mayores, y en ello estamos. Esperamos también que la semana que viene vayamos también dando respuesta a esta necesidad. Todos los expertos subrayan la importancia de los testes rápidos. ¿Cuándo van a llegar a Euskadi estos testes rápidos y a quiénes se les va a poder realizar? Bueno, nosotros hemos pedido en la reunión de videoconferencia de los presidentes de las comunidades autónomas con el presidente del Gobierno español, que es el que se encarga de suministrar el material de los test rápidos, que lo hagan cuanto antes. Todos y todas compartimos el mismo criterio. Tenemos que intentar ampliar lo que es la posibilidad de los test rápidos para poder actuar con mayor diligencia, con mayor celeridad. Depende de lo que nos aporte el Gobierno español. El Gobierno español, en ese sentido, se ha comprometido con las comunidades autónomas también en hacerlo de la manera más ágil posible. A partir de ahí, lo que también planteamos es la homogeneización de datos. Nosotros estamos siendo absolutamente transparentes en los datos de analíticas a las que estamos procediendo, de los resultados positivos por contagio de coronavirus, de los resultados no positivos también,
ante lo que son las analíticas. Estamos siendo absolutamente transparentes también en lo que son las altas hospitalarias y las altas sanitarias. Estamos siendo absolutamente transparentes también con el número de fallecimientos, por lo que hayan podido ser pruebas que se hayan hecho con detección de la afección del coronavirus. Y esto se ha planteado también en la reunión con los presidentes de comunidades autónomas que es necesario homogeneizar todos estos datos a nivel de Estado español. Nosotros lo estamos haciendo. Lehendakari, hoy hemos visto las imágenes del ejército en Euskadi, la UME en el aeropuerto de Loiu. ¿Eso no es necesaria, la presencia de la UME en Euskadi? Bueno, es una decisión del gobierno español que está adoptando para el servicio de desinfección en las infraestructuras que dependen del gobierno español. Nosotros en Euskadi estamos con nuestros propios recursos y al hablar de nuestros propios recursos hablo también del servicio que, por ejemplo, ofrece toda la red de bomberos que dependen de las diputaciones, que en este caso están en estado de alerta 3 y que se han prestado también, como no puede ser de otra manera, en ese espíritu de colaboración de Auzolana, se han prestado a lo que son las labores que tenemos que acometer también de desinfección. De la misma manera contamos con una red de protección civil que hay que aprovechar también en estas labores. Tenemos nuestros propios recursos. El gobierno español ha decidido utilizar al ejército para lo que son las labores de desinfección de infraestructuras físicas que son de titularidad del Estado, del gobierno español. Por tanto, la presencia del ejército se va a limitar a infraestructuras que son titularidad del gobierno español. No vamos a ver ejércitos de campaña, por ejemplo, o al ejército o a la UME participando en otro tipo de tareas sanitarias o en, digamos, competencias que son del gobierno vasco. Creo que la red que tenemos en Euskadi, insisto, de profesionales, que podríamos identificar, como digo, de los servicios diversos que existen tanto a nivel de gobierno, diputaciones, ayuntamientos, como de protección civil, como también la red del tercer sector social de Euskadi, es una red absolutamente comprometida. Y en ese sentido yo creo que esa imagen que tenemos en Euskadi de la colaboración público-privada, del Auzolana, es lo que entre todos, y tenemos además una identificación en esta situación de afección del COVID-19, del coronavirus, que es guztion artean, juntos. Bueno, todo esto es lo que creo que tenemos como capacidad de actuación en Euskadi. Otra cosa es que desde el gobierno español decidan otra cosa, otra utilidad para lo que es el ejército, pero que, insisto, hasta el momento se limita a lo que son las infraestructuras propias del gobierno español. ¿Se ha generado algún tipo de discrepancia con sus socios del Partido Socialista de Euskadi? No, en absoluto, ni con los socios ni con el gobierno español. Insisto, yo no pierdo ni un minuto, ni un segundo, diría, en estas disquisiciones, ¿no? Yo contesté a una pregunta la semana pasada o esta semana, hace unos días, diciendo que no veía la previsión, la necesidad de la presencia del ejército para determinadas funciones, para determinados servicios. Pero es que además nosotros hemos ofrecido nuestra colaboración a otras comunidades autónomas y esto, como he dicho antes, va de solidaridad, va de colaboración y en Euskadi tenemos una cultura de colaboración. Desde aquí, desde Euskadi, plantean medidas más drásticas para hacer frente al coronavirus. Hoy en esa conferencia de presidentes, usted no me lo puede contar porque estaba ahí, la medida del confinamiento que plantea el presidente Torra creo que ha sido apoyada por algunos de los presidentes autonómicos que estaban allí. Este posible confinamiento en Euskadi, porque hay además presidentes que lo quieren para Euskadi, que lo quieren para Madrid, que lo quieren para Cataluña. ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué opina sobre el confinamiento de Euskadi? Yo comprendo que cuando vemos imágenes de otros países o de otras realidades diferentes a las nuestras, nos ponemos en situación y creemos que podemos emularlas sin más ni más. Bueno, hay que tener en cuenta que estamos en decreto de estado de emergencia declarado por el Gobierno vasco el viernes día 13 y estado de alarma decretado por el Gobierno español el sábado 14. Y que es por este decreto de estado de alarma lo que compete al Gobierno español y no compete a las comunidades autónomas ni compete, por lo tanto, al Gobierno vasco. Es verdad que hay comunidades autónomas en el Estado español que están viviendo una situación realmente muy complicada. Nosotros estamos viviendo una situación difícil y que
insisto, lo peor está por llegar y es necesario cumplir con todas las recomendaciones, pero hay comunidades en el Estado español que viven una situación muy comprometida que lleva a determinados planteamientos que corresponden al presidente del Gobierno español, en su caso por este decreto de estado de alarma. No es, creo yo, que algo que se pueda generalizar, siendo que además nosotros con el decreto de estado de emergencia planteamos incluso medidas mucho más restrictivas que las que se han dado lugar o han dado lugar tras el decreto de estado de alarma. Con el estado de emergencia nosotros planteábamos el distanciamiento. Por una parte, la prevención en la higiene personal, en todas las medidas de higiene personal que hemos de adoptar, y por otra parte, la prevención también en las medidas de distanciamiento social. Y planteábamos 1,5 metros de distancia, cuando por consecuencia del decreto del estado de alarma se plantea 1 metro. Nosotros planteamos 1,5 metros y seguimos manteniendo esa recomendación de 1,5 metros de distancia. Y lo hacíamos también en la recomendación para actividades y para lugares en las que se pudiera llevar a efecto esa medida de 1,5 metros de distancia. Ese 1,5 metros que estamos manteniendo además ahora mismo usted y yo. Lo dice Pedro Sánchez ahora evidentemente en una situación de estado de alarma, es la principal autoridad del Estado. ¿Cómo están siendo las relaciones entre el Gobierno vasco y el Gobierno español en esta situación tan inédita, tan delicada de estado de alarma? ¿Siente que se están invadiendo competencias o digamos que como legalmente esto es lo que dicta el estado de alarma, están satisfechos con la relación y con que hasta el momento está llevando a cabo el Gobierno de Sánchez? Yo en la reunión de la videoconferencia del domingo anterior, hemos celebrado 2 reuniones por videoconferencia, ya advertí y lo dije públicamente también que había competencias en virtud del Estatuto de Autonomía y también de la Constitución española que son exclusivas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y que no veían necesario que se malinterpretara la colaboración y la coordinación con una imposición, como por ejemplo en el ámbito de la salud o el ámbito de la Ertzaintza, el ámbito del Departamento de Seguridad. Lo dije y creo que así se está respondiendo en este momento. Además de las 2 reuniones por videoconferencia que hemos mantenido el presidente del Gobierno español y los presidentes de las comunidades autónomas, yo he tenido varias conversaciones con el presidente del Gobierno español antes incluso de decretarse el estado de alarma, desde el día 7 de marzo al que me he referido antes también. He mantenido reuniones o conversaciones también con otros presidentes de comunidades autónomas. Se mantiene una comunicación permanente con los diversos ministerios. Los consejeros y consejeras del Gobierno están asistiendo a reuniones por videoconferencia con todos los ministros y ministras del Gobierno español y los consejeros y consejeras de otras comunidades autónomas también. Por lo tanto, hay una comunicación absolutamente diligente. Y además de la comunicación, tengo que decir que hasta el momento por lo menos no ha habido una invasión de competencias en lo que yo advertí el domingo pasado al presidente del Gobierno español en presencia del resto de presidentes de comunidades autónomas. Entre esas posibles medidas que puedan o no tomarse y que además lo veíamos precisamente en Italia, hoy a partir de mañana se va a cerrar la actividad económica. Arnaldo Otegi, el coordinador de H. Bildu, lo pedía hoy al Gobierno vasco, cerrar las empresas. Evidentemente las consecuencias económicas que va a tener el coronavirus son impredecibles. Es muy difícil, desde luego, entiendo, gestionar la crisis económica que puede acarrearnos esta situación. La medida del cierre de empresas, aunque no esté directamente en manos del Gobierno vasco, ¿cree que podría ser acertada, que podría ser oportuna en un momento como el que estamos viviendo? Usted lo ha dicho, no está en manos del Gobierno vasco y esta también ha sido una cuestión que hoy se ha planteado en la reunión del presidente del Gobierno español con presidentes de comunidades autónomas y el Lehendakari. No vemos esa necesidad del cierre de empresas. No podemos hacer que la economía productiva languidezca y que podamos entrar en lo que los economistas denominan el coma económico. Es muy fácil decir que se cierren todas las empresas, es muy fácil decir que se cierre toda la actividad económica y no nos damos cuenta de que a diario tenemos que echar mano también de los servicios, tenemos que echar mano también de lo que es los comercios, de centros de alimentación, de farmacias, y para que los productos lleguen también a los centros de distribución, a los comercios de alimentación, también hay que trabajar con los productos, por ejemplo, si atendemos a lo que son los servicios básicos. Pero es más,
la economía va a salir muy tocada, muy tocada. Y nosotros estamos trabajando en dos tiempos, en dos ritmos, por lo que es un plan de choque inmediato, a corto plazo. En el Consejo de Gobierno aprobábamos 1.000 millones de euros para destinarlos a este plan de choque, 500 millones en avales para los autónomos, para los comerciantes, para las pequeñas y medianas empresas, porque no están ingresando dinero y sin embargo se ven obligados a gastar dinero. Y para aliviar ese gasto estamos también adoptando esa medida. Otra medida es el fondo de 500 millones también destinado para lo que es ese plan de choque, para comercio, para pequeñas y medianas empresas, para autónomos. Pero la economía tiene que seguir habiendo productividad, porque si no vamos a entrar en una situación en la que se cierra la persiana, pero levantar la persiana de cero cuesta mucho. ¿De dónde van a sacar esos 1.000 millones de euros, Lehendakari? Bueno, nosotros podemos decir que tenemos un presupuesto aprobado, tenemos un equilibrio presupuestario, tenemos un déficit cero, hemos cumplido con todos los requisitos, por lo tanto tenemos una capacidad de endeudamiento también que quizás otros no lo tienen, porque hemos hecho los trabajos, hemos hecho los deberes. A partir de ahí yo creo que esta es una cuestión global, a nivel internacional, y que por lo tanto también afecta al conjunto de la economía en la Unión Europea. Hemos conocido también la posibilidad de la flexibilización en el techo de gasto. Se está planteando por comunidades autónomas también lo que es el déficit, el incumplimiento del déficit, las moratorias, aplazamientos, etcétera. Bueno, nosotros estamos en una situación, como digo, que tenemos presupuesto aprobado, tenemos equilibrio presupuestario, tenemos déficit cero, tenemos capacidad de endeudamiento. Toca endeudarse, ¿no? Toca quizás que las autoridades públicas también ahora sí sea un momento para que se endeuden y para que eviten, pues, por ejemplo, que las cifras del paro aumenten, aunque ya lo hemos visto en la primera semana de estado de alarma, en los primeros días 3.000 despidos directos en una semana en Euskadi, más de 30.000 trabajadores afectados por ERTEs. ¿Está en manos del gobierno vasco evitar que Euskadi se apague económicamente? Bueno, ese es el propósito. Por eso la consideración de que no puede haber apagón económico. No puede haber apagón económico. Si realmente cumplimos con las recomendaciones, con las medidas de 1,5 metros de distancia, de lo que pueda ser la higiene personal, de intentar también arbitrar otras medidas, por ejemplo, podría ser que cuando uno accede a su centro de trabajo se tome la temperatura para saber realmente si tiene síntoma o no tiene síntoma, y poder trabajar en unas condiciones determinadas. Bueno, yo creo que si cumplimos con las recomendaciones tendremos mayor garantía de que es posible también la actividad económica. Estamos hablando también con lo que es los empresarios para que haya medidas flexibilizadoras de lo que son las jornadas laborales o de los que son también los turnos de trabajo, etcétera. Pero tiene que haber actividad económica. Si dejamos el apagón económico, insisto, entraremos en un coma económico. Si cerramos la persiana, levantar la persiana desde cero va a costar mucho más. Mucho más. Y tenemos que ser conscientes de que una vez de que se decrete el levantamiento del estado de emergencia, todavía va a costar mucho más. Por eso estamos también planteando un plan plurianual de cara a los próximos 4 años, Euskadi-Zutik. Euskadi-Zutik. Euskadi ha vivido crisis económicas. Euskadi ha vivido crisis económicas, ha habido inundaciones, ha habido crisis cada década. La crisis de los 80, la crisis de los 90, la crisis del año 2008. Y sin embargo Euskadi se ha levantado. Esta crisis es una pandemia y está afectando de manera generalizada. Es insospechada. Era inimaginable. Pero estoy seguro de que colaborando Euskadi también se pondrá de pie y se levantará. Colaborando y cumpliendo en este momento en el estado de alarma, ¿cómo está respondiendo, Lehendakari, la ciudadanía en Euskadi? Hemos visto, y antes además en el TLR veíamos calles, carreteras completamente vacías, una imagen casi que da cierto miedo, pero que también es la imagen de la responsabilidad. Pero paralelamente vemos un número muy alto de personas detenidas, de personas que han tenido que ser sancionadas por la Ertzaintza y por las policías locales. Ayer además el dato más importante. No sé, ¿qué lectura hace usted de lo que está ocurriendo, de cómo está respondiendo la ciudadanía vasca? Bueno, la inmensa mayoría de la sociedad vasca está comportándose de manera ejemplar, absolutamente.
está siendo absolutamente responsable. Y tan responsable es que ante esos casos, que son minoría, pero los hay, y ayer, si la memoria no me falla, eran más de 1.200 las denuncias que existían, también para las denuncias hay una colaboración ciudadana. Son muchas y muchos los ciudadanos que llaman para advertir que hay unos comportamientos incívicos. Yo creo que esto es lo que tenemos que saber poner en valor también, la responsabilidad con la que está actuando la inmensa mayoría de la sociedad vasca, a la que agradezco también este comportamiento, porque es un signo de colaboración, es un signo también de auzolana. ¿Qué tipo de sanciones han encontrado entre las que han detectado las policías locales o la Ertzaintza? Bueno, yo creo que hay una evidencia obvia, que es los hurtos han descendido de manera radical, pero hay otro tipo de comportamientos de salir a la calle con cualquier pretexto, con cualquier excusa, sin guardar lo que son las recomendaciones, esos comportamientos incívicos que también ponen en riesgo lo que es también la salud de las personas. Estamos hablando de la salud de la sociedad, de la salud de las personas. Y son los comportamientos incívicos los que pueden también coadyuvar a poner en riesgo ese valor que tenemos que preservar, que tenemos que cuidar, que es el de la salud. Elecciones, Lehendakari, no es lo más importante ahora, ni mucho menos, pero si son antes del verano, ¿sería una buena señal? ¿Baraja este escenario? Sería una magnífica noticia. Sería una magnífica noticia porque supondría que se ha levantado el estado de emergencia y que nos hemos puesto en marcha. Y, por lo tanto, que eso pudiera ser antes del verano sería un indicador de que se ha superado esta afección del coronavirus. Pero yo no estoy pensando en las elecciones, sinceramente. Lo dije también en una intervención pública que tuve también ese día 7 de marzo al que me he referido, diciendo que mi cabeza no estaba en este momento en las elecciones, y lo dije el 7 de marzo. Dije que estaba en otras preocupaciones, como es el caso del coronavirus. Ojalá que las elecciones vascas se pudieran celebrar antes del verano, lo cual significaría que toda la sociedad puede ver con mayor tranquilidad este escenario que estamos sufriendo y que estamos soportando. ¿Cómo valora el papel que están jugando los partidos de la oposición en Euskadi? ¿Se siente respaldado por ellos? Bueno, yo mantuve un encuentro con los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria para decidir también sobre lo que era dejar sin efecto la fecha prevista de elecciones autonómicas el 5 de abril. Además de ese encuentro, la consejera de Salud ha venido manteniendo comunicación con los representantes de los grupos parlamentarios y ha mantenido también 2 encuentros, ella y los responsables del Departamento de Salud, con los líderes de los partidos políticos, no ya solo con los grupos parlamentarios, sino con los líderes de los partidos políticos o las personas designadas por los partidos políticos. Hemos mantenido 2 encuentros también con los responsables del ámbito socioeconómico, de Confebask, patronales, territoriales, también las cámaras de comercio, los sindicatos, todos los sindicatos han participado en una reunión física presencial y también en una reunión virtual. Estamos manteniendo contactos, pero en la relación con los partidos políticos estamos intentando informar de todo lo que podemos informar, ya sea en lo que es la vertiente de grupo parlamentario o ya sea en lo que es la vertiente también de líderes o representantes de los partidos políticos. Quiero también preguntarle, Lehendakari, por la tragedia de Zaldívar. Ayer se cumplió 1 mes y medio del desprendimiento en el vertedero de Zaldívar. Ayer pudimos ver en las calles de las localidades cercanas una concentración a través de los balcones, que es como ahora hacemos la vida, pidiendo que no se cese en las labores de búsqueda de estos 2 trabajos de Alberto y de Joaquín. Lehendakari, ¿qué responde a toda esta gente que le pide que no se olviden de ellos? Pues que desde el primer día estamos trabajando y que mi objetivo es que aparezcan los cuerpos de las personas desaparecidas, las personas que son Alberto y Joaquín. Ese es mi objetivo y ese es mi compromiso también, en la medida en que de mí dependa. Todos los días recibo el parte de trabajo del día que se está acometiendo en lo que era el terreno del vertedero Verte Recycling SL, empresa privada. Todos los días por la mañana a primera hora recibo el parte de trabajo. Hoy, por ejemplo, domingo,
se estaba trabajando también en 3 zonas de búsqueda de los cuerpos de las personas desaparecidas. Hoy, domingo, había 12 máquinas trabajando, 12 máquinas pesadas trabajando en el terreno con ese objetivo. Y con las 12 máquinas, todo el personal que está trabajando, no solamente los que trabajan con las máquinas, la Ertzaintza que está allí permanentemente presente, por si acaso, haciendo también de vigilancia de lo que pueda ser la aparición deseada que tenemos de las personas desaparecidas. Todos los días tenemos esa preocupación, insisto, a primera hora de la mañana yo recibo el parte de trabajo de cada uno de los días y hoy había 12 máquinas pesadas trabajando con todo el personal. ¿Hay algún avance? Por supuesto que hay un avance y en la medida en que se haya podido consolidar o se esté consolidando también lo que es el balcón de una de las terrazas donde aparecieron las simas y las grietas de posible desprendimiento, donde se presume que puedan estar los cuerpos de las personas desaparecidas. Una vez de que eso se está estabilizando, se puede estar trabajando también en la búsqueda ya con lo que es la propia maquinaria sin riesgo de las personas que allí están trabajando, porque hay que preservar también la seguridad de las personas que allí están trabajando. En la medida en que se va avanzando, en la medida en la que esta semana, por ejemplo, la climatología nos ayude también, yo creo que los avances ya van a ser mucho más rápidos, habiendo también cubierto determinadas zonas de búsqueda que entraban en las hipótesis de posible ubicación de los cuerpos o de las personas desaparecidas. Se han cubierto ya determinadas zonas, estamos entrando en el cono en el que se supone que puedan estar, pero que era imposible entrar con lo que era el riesgo para las personas que allí estaban trabajando. Se está estabilizando el terreno y yo creo que ya a medida que se haya estabilizado, que la climatología nos ayude también. Hay que tener en cuenta que una climatología adversa, la lluvia de un terreno arcilloso para el acceso de la maquinaria, etcétera, condiciona y dificulta enormemente el trabajo, pero yo creo que las labores van a avanzar ya a otro ritmo diferente. Estamos en la recta final de esta entrevista y me gustaría pedirle que, aunque sé que no le gusta hacerlo, que se quitara de alguna manera ese traje de Lehendakari, que me contara también o nos contara también cómo está viviendo esta crisis del coronavirus Íñigo Urkullu en su entorno, digamos, más cercano, laboral, de amigos, de familia. No sé si tiene algún caso cercano. ¿Y cómo está viviendo también este confinamiento usted? Bueno, yo soy persona y tengo mi propio entorno directo. En mi entorno directo tengo desde edades de menos de un mes hasta más de 84 años o 80 años en adelante. Por lo tanto, tengo un entorno en el que sé cuáles son las dificultades, cuáles son las preocupaciones que existen y que compartimos. En el entorno más próximo también, laboral, tengo también las preocupaciones de personas que han tenido que guardar cuarentena y que en este sentido, pues bueno, pues también apelan a lo que es esa consciencia necesaria de estar ante un problema realmente serio y que nos puede afectar a cualquiera de nosotros y de nosotras, ¿no? Pero sí, al mismo tiempo agradezco lo que hay de creatividad, de generosidad, de aportación de ideas también que en mi entorno recibo permanentemente para hacer frente a esta situación. En su entorno decía que tiene familiares de menos de un mes, creo que ha sido Haití recientemente, ¿no? Sí, así es. Sorionak, no sé si le ha podido ver mucho a la criatura. No, la verdad es que desgraciadamente para lo que es el deseo de cualquier persona, y en este caso abuelos, que podamos ver a nuestro nieto, pues no, estamos confinados también. Ojalá le puedan ver pronto. ¿Pensó alguna vez que le iba a tocar una crisis tan dura? Probablemente sea esta la crisis más dura que le ha tocado gestionar. Jamás pensé. Creo que esto, como he dicho, ha sido inimaginable para cualquier persona. Hemos vivido, como antes mencionaba, situaciones de dificultad. No ya solamente las crisis a las que hemos tenido que hacer frente, sino de dificultad también en mi tiempo de Lehendakari, pero esto es una pandemia, afecta al universo en general y es algo a lo que hay que hacer frente también desde lo local. En este sentido, bueno, pues saber que estamos ante un problema universal, ante un problema general, ante un problema que afecta al conjunto de la humanidad, y que, sin embargo, desde lo local también hay que saber atenderlo, intentando hacerlo lo mejor posible, dando lo mejor de cada uno de nosotros y de nosotras. Bueno, es algo que no sospechaba que pudiera tener que afrontar,
pero que lo hago con absoluto rigor también y con absoluta responsabilidad. Le voy a pedir que en el último minuto se dirija a la ciudadanía vasca, incluso si lo desea, a su Cámara directamente, porque ahora nos encontramos mucha gente que está muy preocupada y además que nos para en la calle, a nosotros y seguro que a usted también, con una preocupación verdaderamente que es lógica, que es comprensible y que además tenemos que tenerla. No sé si para calmar de alguna manera a estas personas, pero también para reconocer a la gente que quizás no se ha tomado esto lo serio que debería, también para poner las cosas en su sitio. No sé, me gustaría que se dirigiera directamente a la ciudadanía que ahora mismo le está viendo y que dejara un último mensaje para cerrar esta entrevista. Nadie imaginábamos que esto iba a suceder. Ante una pandemia, ante una crisis de salud sanitaria del conjunto de la humanidad, tenemos que seguir las recomendaciones de los expertos, las recomendaciones de las personas técnicas sanitarias. Es en ello en lo que nos fundamentamos para adoptar también nosotros las medidas, adoptar las recomendaciones. Prevención. Prevención de cada uno de nosotros y de nosotras y prevención del resto que nos rodea. Prevención en cuanto a cumplimiento de las medidas de higiene personal. Prevención también en lo que es el distanciamiento social, en guardar lo que son las medidas 1,5 metros de distancia entre las personas. Prevención es una manera de colaborar. Colaborar es la clave. Y en este sentido, mi agradecimiento, mi reconocimiento a todo el personal sanitario, personal sociosanitario, personal de servicios básicos, personal que atiende llamadas en el Consejo Sanitario, personal que depende de otras instituciones y que también trabaja en lo que es las garantías de salud para el conjunto de la sociedad. Mi agradecimiento y mi reconocimiento. Entre todas y entre todos haremos que Euskadi se levante de esta situación. Vamos a salir con morones, con moratones, pero seremos capaces también de levantarnos. Guztion artean, auzolana, colaboración, colaboración, colaboración. Si todos ponemos lo que en nuestra mano esté para colaborar, pensando en nosotros y pensando en los demás, lo vamos a conseguir. Lehendakari, gracias por acompañarnos en directo esta noche aquí en Euskal Telebista. Eskerrik asko. Es horregatik.